Bienvenidos esta noche, vamos a alabar al Señor. Welcome this evening, we're going to worship the Lord, amen. Es digno de alabanza. Amen. He's worthy of praise, amen. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Espérate, ven a cantar. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso de pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por Él, fue por mi amado Padre, que día a mi salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Aleluya. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya.
me purifica. Sangre que me recibe, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Gracias por esta noche tan hermosa, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Clamamos, Señor, por esa sangre carmesí, Padre bendito, por cada petición, oh Dios. Gloria a tu nombre. Bendito eres, santo y maravilloso eres tú. Tú eres digno, Señor, aleluya. Gloria a tu nombre. Él es celoso de mí. Su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento de gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, gracias Señor. Cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios, gracias por ese amor, Señor. Bendito eres, te alabamos y te exaltamos solo a ti, Señor. Porque tú eres digno de adoración, tú eres digno de su alabanza, Señor, aleluya. Él es celoso de mí, su amor es tan fuerte como un huracán, que yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia, aleluya. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y veo cuán hermoso eres tú, cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Aleluya, Señor. Grande es tu amor y tu misericordia, mi Dios, gracias. Gracias porque podemos confiar en ti, oh Señor, aleluya. Tú nos amas. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Gracias por ese amor, Señor.
Traídos a Él por la gracia en sus ojos, gracias, mar en que nos hundimos. El cielo y la tierra con mi peso me encuentran y mi corazón también te palpita, Señor. No tengo miedo con la gloria cuando pienso en tu amor. Señor, con este amor, Señor, aleluya. Gracias, tu amor, Señor, que enviaste a tu Hijo, Señor, por este mundo, Padre, gracias. Oh, gracias, maravilloso eres tú, Señor. Dios, Hijo de Dios, aleluya. Tú eres grande, Padre, maravilloso. Oh, gracias, Señor. Santo, santo eres tú, Señor, aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. El Señor es digno de alabanza. La siguiente canción y la última que vamos a tocar ahora habla de dar nuestra vida a Cristo. The next song, the last song we're going to play, talks about giving your life to Jesus. Amen. Aleluya. Porque debemos de dar nuestra vida no más a Cristo, a ninguna opinión de persona, ni a la gente, Sí, no más a Cristo. aleluya. We need to give our life just to Jesus, not to the people, not to anyone else, just to Jesus. Amen. Aleluya. So vamos a alabarle. Gloria a tu nombre, Señor. Daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más que a ti, Jesús. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. Solo a ti, Señor. No daré mi vida a nadie más que a ti, Jesús. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Señor, aleluya. No pondré mi fe en nadie. Solo en ti, Señor. Solo en ti pondré mi fe, Padre. No pondré mi fe
Gracias, solo en ti confiaré, Señor, aleluya. No daré mi fe en nadie más, no daré mi fe en nadie más, porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres digno de alabanza. Tú eres digno del reino, Padre. Sí, Señor, Tú eres el aleluya. Rey de Reyes, Señor. Mereces Sí, toda la Dios. gloria. Gloria a tu Toda nombre. la honra la mereces, Padre. Aleluya. Digno eres, Señor. Padre, bendito sea tu santo nombre. Blessed be your holy name, Father. Amen. Les doy la bienvenida esta noche. I welcome you this evening. Amen. Quiero hacerles una pregunta. A los que están aquí, los que nos están viendo. ¿A quién le creemos? ¿A la palabra de Dios o a hombre? Amen. Who do we believe? I want to ask you this question. The word of God or man? Amen. Había un grupo que se llamaban los verianos que chequeaban cada palabra que decían los apóstoles sobre lo que se decía por las escrituras. There was a group called the Bereans that would check everything that was said by scripture Amen. based on what they were seeing being said by the apostles. Aleluya. Pero ahora en este día la iglesia ya ha parado de hacer eso. The church has stopped doing that this day. Ahora creen cualquier cosa. They believe everything. Pero voy a ir para atrás. I'm going to go back. Yo no sé dónde pasó, ni me importa saber. I don't care where it happened. I don't care to know when it happened. But somewhere, somehow, people stopped believing the truth about the Holy Ghost. La gente paró de pensar o conocer la verdad del Espíritu Santo. Amén. Muchos dicen que el Espíritu Santo sí ya cae sobre nosotros, pero no hay ninguna diferencia, no se ve nada aparentemente de afuera. Many people say the Holy Ghost falls upon us and we don't see no evident change on the outside. Amen. Dicen que pasa inmediatamente cuando oramos y nos confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Some of them are saying that this happens immediately when you receive Jesus into your heart. Amen. Amen. Otros dicen que eso era para otro tiempo. Others are saying this was for another time. Pero mi pregunta para ustedes ahora este día es, ¿has recibido el Espíritu Santo de Dios? Amen. My question to you is, have you received the Holy Ghost? Amen. Hace un año me acuerdo que el Espíritu Santo cayó de una manera poderosa aquí. Y mi esposa ha dado testimonio que el Espíritu Santo la cautivó. Pero algo pasó y desde ese tiempo para adelante ella empezó a crecer bien rápido. Amen. My wife gave testimony how the Holy Ghost captivated her about a year ago and she just started growing very fast. Amen. Gloria a Dios. Vamos a leer Hechos 19:1. Acts 19:1. Amen. Vamos a leer de Hechos 19:1 a 6. We're going to read Acts 19 verses 1 through 6. Amen. And it says this. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples, he said unto them, Have you received the Holy Ghost since you believe? And they said unto him, We have not even so much as heard whether there be any Holy Ghost. Así dice. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La palabra en inglés es diferente que en español, es interesante. The word in English is different in Spanish because it says, since you believe, but in Spanish it doesn't say that. No dice eso en español. Dice en inglés, desde que creíste recibiste al Espíritu Santo. Y me pregunté yo a mí mismo aquí, ¿por qué le pregunto a estos discípulos eso? Why did he ask these disciples that? ¿Por qué? Why? Posiblemente estaban viviendo vidas derrotadas. Maybe they were leading defeated lives. Posiblemente caían al pecado sobre y sobre y sobre. Maybe they were falling into sin over and over and over again. Amen. Amen. Posiblemente ellos estaban teniendo que ser enseñados lo básico del evangelio sobre y sobre y sobre. Maybe they had to be taught the basics of the gospel over and over again.
Amén. Pero look what it says, mira lo que dice. Y él entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Verses 3 and 4. And he said unto them, now unto what were you baptized? And they said, unto John's baptism. Then said Paul, John verily baptized thee with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him which should come thereafter, which is Jesus Christ. And when they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amen. And verse 6, and when Paul laid his hands upon them, the Holy Ghost came on them, and they spoke with tongues and prophesied. Habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos y el Espíritu Santo, y hablando en lenguas y profetizaban. He oído que las lenguas y la profecía era para otro tiempo. Mentira del diablo. I had heard from people that believe that prophecy and tongues are for another time. That's a lie of the devil. Esos son cosas que el Espíritu Santo causa que salgan de nosotros. Those are things the Holy Ghost causes to come out from us. Amen. Y empecé a preguntar. I started asking a question. Amen. Mira lo que dice que estas personas creyentes se habían arrepentido. These people had repented. Amen. Hay muchos que se han arrepentido, pero no han recibido al Espíritu Santo. Many have repented, but they have not believed enough to receive the Holy Ghost. Amen. Vamos a ver. Let's look at something. Amen. Porque a mí me gusta ver las Escrituras. I like looking at Scriptures. Amen. El Espíritu Santo nos da el poder. En Hechos dice que teníamos que, los apóstoles tuvieron que ir, los discípulos tuvieron que ir al aposento alto a esperar a tener el poder de lo alto. In the beginning of Acts, it talks about how the disciples had to go wait to be endowed from power from on high. El Espíritu Santo nos da poder. The Holy Ghost gives us power. Porque es Dios, el depósito de Dios dentro de nosotros. He is the deposit of God inside of us, so He gives us power. Amen. So, si no tenemos el poder de Dios, no podemos vencer al enemigo. Amen. If we don't have the power of God, we cannot defeat the enemy. Dice en Apocalipsis que lo vencemos con el ¿qué? La sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. No podemos tener testimonio si no tenemos el poder para vencer. Amen. It says in the book of Revelation that we defeat the enemy by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. We cannot have a testimony if we don't have the power to have victory. Hallelujah. Amen. Amen. Vamos a ver. Let's look at something. Amen. Amen. Hay gente ahora que dice, amen, que es para esos días. That was for those days. Amen. Pero en Juan 3.5, vamos a ir a Juan 3.5. Let's go to John 3.5. Amen. Quiero que entiendamos una cosa. I want you to understand something. Esos ministerios que están enseñando que el Espíritu Santo es instantáneo cuando uno repite esta oracioncita y que no hay ninguna seña como lenguas y otras cosas, tienen que arrepentirse. Estamos hablando la palabra de Dios, no las opiniones de hombre. Those ministries are teaching that, okay, you can receive the Holy Ghost when you say it's instantly, but there's no outward manifestation. They need to repent because we're looking at God's word. El enemigo es muy astuto. Él no quiere que vayamos al cielo. The enemy is very cunning. He does not want us to go to heaven. Quiero que lean conmigo. I want you to read with me. Juan 3:5. John 3:5. Amen. Respondió Jesús a Nicodemo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Look what it says. It says, verily I say unto thee, Jesus answering Nicodemus, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Está bien que se bauticen en el nombre de Jesucristo. It's okay for you to get baptized in the name of Jesus Christ. Hay una denominación que cree en eso. There's a whole denomination that believes in that. Pero si no está el Espíritu de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. If the Spirit of God is not there, you're not going to go into the kingdom of heaven. Amen. No importa cuántas veces vayas a la iglesia, cuántas veces te echen agua, cuántas veces tú digas que eres salvo, si el Espíritu de Dios no está allí, Amen. no vas a entrar. If the Spirit of God is not there, you're not going to go into heaven.
That's the word of God. Es la palabra de Dios. It doesn't matter how many times you go to church, how many times you get baptized, how many times you do good things. Porque el Espíritu de Dios es el depósito de Dios. The Spirit of God is the deposit of God. Yo me voy a ahorita fechar qué viejo estoy, pero antes, cuando abríamos las sodas, no eran de 2 litros de plástico, eran de botella. Y decía allí que si las regresabas, te daban para atrás tu depósito. I'm going to age myself right now, but we used to have these glass bottles instead of the 2-liter plastic Cokes you guys got. We got the glass bottles. And under, it said that if you returned it, you would get your deposit back. Because you were paying a deposit for the glass. Estabas pagando un depósito por el vidrio. Amen. Igual con Cristo, cuando Él nos sella, el Espíritu de Dios es el depósito que el Señor va a regresar por ti. Amen. You see, the Spirit of God is the deposit that the Lord is going to return for you. Es el depósito que tú tienes que dice, aquí estoy en las puertas del cielo, voy a agarrar para atrás, el Señor te va a recibir para atrás porque eres de Él. Amen. See, He's the deposit that when you get to heaven, the Lord receives you because you're His. Amen. Pero el diablo ha sido muy astuto. The devil has been very cunning. Amen. Mucha gente dice que estas cosas no son necesarias. Many people say that these things are necessary. Hay iglesias llenas de gente que no tienen el poder ni la autoridad como el libro de Hechos. Hay buenas personas que creen en la palabra, pero no creen en el Espíritu. There's many people, good-meaning people that do not believe in the Spirit of God, but they believe in the Word. Mi problema con eso es que no puedo creer en la palabra a mis conveniencias. I cannot believe in the Word of God and my convenience. That's the problem I have with that. Porque si la palabra de Dios dice esto, tengo que creerlo. Amen. If the Word of God says this, I have to believe it. Amen. So, si no tengo el Espíritu de Dios, verdadero Espíritu de Dios, no soy de Él. If I don't have God's Spirit in me, I'm not His. Romanos 8:9. Romans 8:9. Amen. Voy a darles la escritura porque hay muchos teólogos viendo. There's a lot of theologians watching me. So I'm going to give you the scripture. Romans 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Sí que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Look what it says. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwells in you. Now if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Amen. ¿Y qué significa? Que cuando uno tiene el Espíritu de Dios, uno desea las cosas espirituales, no las cosas carnales. Amen. It means that when you have the Spirit of God, you desire the spiritual things, not the carnal things. Amen. Amen. Si no tienes el Espíritu de Dios, otra vez me pregunta, ¿has recibido el Espíritu de Dios? Again, my question, have you received the Spirit of God, the Holy Ghost? Amen. Mucha gente dice que no hay manifestación. Many people say there is no manifestation. Amen. Amen. ¿Qué es impartido cuando crees? Que it's imparted when you believe. Amen. Quiero decirles algo. Si ustedes creen eso, if you believe that, ¿cuál es la evidencia? What is the evidence? Amen. Dice la Biblia que la evidencia es que estamos hablando en nuevas lenguas, or we're speaking in other tongues. Esa es una de las evidencias, that's one of the evidences. Pero también una lengua nueva es que nosotros antes maltratábamos y ahora decimos cosas buenas. Amen. A Newton is also someone that used to curse and now says good things. Amen. Pero, déjenme decir una cosa. En Hechos 8:12, Acts 8:12, amen. Vamos para allá. Yo quiero darles escritura porque quiero que entiendan. I want you to understand. I want to give you scripture. Acts 8:12. Hechos 8:12. Vamos a leer del 12 al 17. We're going to read from 12 to 17. But when they believed Philip preaching the things concerning the kingdom and the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. And Simon himself baptized also. And when he was baptized, he continued with Philip and wondered, beholding the miracles and signs and wonders that were done.
Vamos a ver de 12 a 13 en español. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Amén. Estaban haciéndose milagros, señas, maravillas, signs and miracles and wonders were happening. ¿No se pregunta usted por qué ya no pasa eso en la iglesia ahora? Haven't you asked yourself why that doesn't happen in the true church of God today? No lo falso que ven en la televisión, not the false things we see on TV, pero verdaderos milagros, true signs, miracles and wonders. Real things, cosas verdaderas. ¿Será posible porque la iglesia de Dios ha decidido remover al Espíritu Santo? Could it be because the Church of God has decided to remove the Holy Ghost? Amen. Posiblemente porque ya no está llenándonos. Maybe he's not filling us. Dice aquí que la gente creía de Jesucristo. It says here that they believed. Amen. Pero no estaban bautizados. They were not baptized. So era Felipe que estaba haciendo los milagros y las señas. It was Philip that was doing the signs and the miracles and wonders. Dice también que Simón creyó. It also says Simon believed. Y él se quedaba así como, wow. He stood there and just kept on saying, wow, it's great, it's awesome. Él estaba maravilloso. Y Simón se quedaba ahí nomás viendo. Amen. Mira lo que dice. Look what it says. Dijiste Romanos, es Hechos Es Hechos 8. 8, amén. Versículo 12. Romans 8:12. I mean, Hechos, Acts 8:12, amen. Versículo 14, verse 14. Now when the apostles which were in Jerusalem heard that Samaria received the word of God, they sent unto them Peter and John. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Mira, ahora vamos a leer. Let's read this. Who, when they came down, prayed for them that they may receive the Holy Ghost. For as of yet it had fallen upon none of them. They were only baptized in the name of the Lord Jesus. Los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amen. Quiero que oigan, hay una distinción, there's a distinction. No lo creyeron, pero no lo habían recibido. They believed, but they hadn't received it. Lo repito, should I repeat it? Creyeron, pero no lo habían recibido. They believed, but they hadn't received him. Así está mucha de la iglesia de Dios. Creen, pero no han recibido el Espíritu Santo. They believe, but they have not received the Holy Ghost. Porque han creído mentiras. They believe lies. Amen. Creen que ya son bautizados porque hicieron una oración. They believe that they already received it because they said a prayer. Voy a hacer una pregunta. Todos los que me están oyendo, posiblemente no todos han sido mamás, no papás. Pero cuando uno recibe un niño, ¿el niño se envuelve en sábanas sucias? Do you, when you receive a newborn baby, do you wrap him up in dirty blankets? No, you don't. No lo hacen. Cuando uno recibe al Señor, el Señor nos perdona y empieza a limpiarnos para preparar la casa para cuando el Espíritu Santo entre, pueda limpiar lo que queda. You see, when we repent, the Holy Ghost comes in to clean the rest. Amen. Pero Dios lo hace diferente todo el tiempo. God does it different every time. Voy a enseñarles algo. I'm going to show you something. Amen. Aquí no lo habían recibido. They had not received them. Amen. Y quiero hacerles una pregunta. Ya habían creído en Jesús. They had already believed in Jesus. Pero la Escritura dice que si no tienen el Espíritu, no son de él. They don't have the Spirit, they're not his. Amen. Amen. Dice la Biblia que los demonios, porque ya sé que hay muchos teólogos viéndome, no there's a lot of theologians watching me. Dice que los demonios creen y tiemblan. It says that the demons believe and tremble. As un creyente es igual, aquí los hace igual que un demonio, makes us the same as a devil. Because we that believe, the devil believes, the demons believe, los demonios creen, nosotros creemos. Lo que nos separa es el sello del Espíritu Santo.
What separates us is the seal of the Holy Ghost. Vamos a ver unas cosas. Let's look at a few things. Amen. Amen. Ellos creyeron. They believed. Amen. Mira lo que dice aquí. Que cuando los apóstoles pusieron sus manos, recibieron el Espíritu Santo. When the apostles laid their hands on them, they received the Holy Ghost. Amen. Vamos a Hechos 10:44. Acts 10:44. Amen. Amen. Hechos 10:44. Tenemos otra situación ahora. Pedro estaba predicando. Amen. Peter was preaching. Different situation. Mira lo que dice. Look what it says. Amen. While Peter spoke these words, the Holy Ghost fell on them which heard the words. Mientras aún Pedro estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amen. ¿Siguen oyendo lo que it says? Amen. And they of the circumcision which believed were astonished, as many came with Peter, because of that the Gentiles also poured out the gift of the Holy Ghost. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Verse 46. And they heard them speak with tongues and magnify God. Then Peter answered, Can any man forbid these that should not be baptized, which receive the Holy Ghost as well as we? And he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then prayed they prayed that he stay with them certain days. Amen. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno? Bueno, dice 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero que oigan lo que les voy a decir. I want you to listen to what I'm about to tell you. Diferente situación, ¿verdad? Different situation. Mientras el predicador Pedro estaba predicando, cayó el Espíritu Santo. While the preacher was preaching, the Holy Ghost fell upon them. Amen. Porque ellos creyeron. They believed. Amen. No dice que dijeron oración. Didn't say they said a prayer. Creyeron. They believed. Mucha gente confiesa salvación, pero no creen. Many people confess salvation, but they don't believe. Amen. Quiero que vean que aquí en dos diferentes cosas hablaron en lenguas, dos diferentes situaciones, two different situations. They spoke in tongues y profetizaron. They prophesied. Amen. ¿Qué no es eso algo externo? Isn't that an external sign? ¿Usted cree? Bueno, vamos a continuar. Let's continue. He preguntado al Señor, ¿por qué es que las manifestaciones supernaturales han parado en la iglesia? What is it? Why have the supernatural manifestations ceased in the church? Los milagros siempre han sido asociados con Dios, ¿verdad? Miracles have always been associated with God. Grandes cosas Él hará. Great things will He do. Dice que los que aman a Jehová, los que siguen a Jehová van a hacer grandes prodigios. It says those that wait upon the Lord will do greater miracles. Amen. Amen. ¿Por qué ha parado? ¿Por qué es que renuncia a la iglesia de Dios las lenguas, la profecía y todas las cosas que son parte del bautismo del Espíritu Santo? Why does the Church of God reject prophecy and speaking in tongues and all the other things associated with the Word of God? Amen. Han creído a un hombre. They believe the man. Piensan que fueron cosas temporarias. They believe those temporary things. Bueno, tengo una respuesta para esas personas que creen eso. I have an answer for those that believe these things. Dice mi Biblia, yo no sé si su Biblia, I don't know if your Bible says this, que el Señor es el mismo ayer. Amen. The Bible says He's the same yesterday. Hallelujah. Es lo que dice su Biblia, ¿verdad? That's what your Bible says. Es el mismo ahora. Amen. He's the same today. Gloria a Dios. Y para siempre and forever. Hallelujah. Las lenguas, la profecía va a parar cuando estemos con el Señor. Prophecy and tongues and all the gifts of the Spirit will end when we're with the Lord. Todos los dones van a parar cuando estemos con el Señor. Ya no van a ser necesarios. They will no longer be necessary. Pero
Nunca dice aquí que el Señor cambió su mente. It never says the Lord changed his mind, o que era temporario, or it's temporary. Amen. Pero estas cosas es así. Estamos diciéndole a Dios que no trabaje en los milagros, preveniendo el Espíritu Santo que se mueva. We're forbidding the Holy Ghost to not move. Amen. ¿Nunca se ha preguntado por qué no hay dirección? Have you ever asked why there was no direction? ¿Por qué piensa? Muchos dicen que estas cosas pararon con los 12 apóstoles. These things stopped with the 12 apostles. Amen. Y son ministros populares. These are popular ministers. Dicen que ahora son manifestaciones demónicas. Now they're even saying they're demonic manifestations. Tengo una escritura para ustedes también. I have a scripture for you. Dice la palabra de Dios que tenemos el potencial de entristecer el Espíritu Santo. We have the potential to sadden the Holy Spirit, to grieve Him. ¿Y sabe cómo lo hacemos? De llamar las obras del Espíritu Santo demónicas, inmundas. We grieve the Holy Ghost by saying the things that are godly, the things that He does as demonic, as worldly. ¿Qué nos decían de Cristo? Él echa demonios por el rey de los demonios. Didn't they say that of Christ? He cast out demons by the King of demons. Si alguien viene y por el Espíritu de Dios echa demonios, deben de darle gloria a Dios. Amen. Es lo que dijo Cristo. Christ told the Pharisees, if the kingdom of God is here and I'm casting out demons by God, you should give glory to God. Amen. Pero ahora tienen tanto miedo. They're so scared now. Igual como los fariseos de ese tiempo. Just like the Pharisees of that time. El reino de Dios está aquí. The kingdom of God is here. Amen. El reino de Dios ha llegado. The kingdom of God has come. Hallelujah. Y adentro de nosotros vive el Rey de Reyes. Inside us lives the King of Kings. Yo no lo puedo contener. I can't contain Him. Es como un fuego adentro de mis huesos. It's like a fire shut up inside my bones. Si Él quiere echar demonios, que los eche. If He wants to cast out demons, let Him throw them out. Si Él quiere hablar en lenguas por medio de mí, que hable. If He wants to speak in tongues through me, let Him talk. Si Él quiere dar profecía, que la dé. Porque todo lo que Él hace no es falso. Everything He does is not false. Amen. Let Him do what He has to do. Yo sé que hay falsos profetas. I know there's false prophets. Pero unos de ustedes los apoyan. Some of you support the false prophets. I know there's false ones out there. I know they give false word, but why do you send them money still? Hay esos que dan falsas profecías, pero todavía les mandan dinero. Tenemos que parar de estar entre dos opiniones. We have to stop being between two opinions. Creemos en la palabra de Dios de A a Z o no la creemos. We believe in the word of God from A to Z or we don't believe it. Creemos todos que Cristo es la palabra de Dios, ¿verdad? Amen. We all believe Jesus is the word of God. Si yo le digo a usted que no creo en ciertas partes de la palabra de Dios, lo que estoy diciendo actualmente es esto. No creo que Cristo tuvo barba. No creo que tuvo ojos. O no tuvo boca. La boca es la profecía. When I'm saying I don't believe in the whole counsel of God, the whole word of God, maybe I'm saying I don't believe that Jesus had a mouth. Because that's prophecy. Or I don't believe He had eyes because He obviously doesn't see me. We have been deceived. Hemos sido engañados. Y hay una razón por qué. There's a reason why. Amen. Muchas personas han sido indoctrinadas a creer falsedades. Many people have been indoctrinated to believe lies. Muchas personas están diciendo que los milagros, las sanidades, las lenguas, todas esas cosas, manifestaciones temporarias, y no dan las escrituras para probarlo, pero gente les cree. Many people say these are temporary things, the miracles and stuff like that were temporary, and the signs and the wonders and the tongues were temporary, and the prophesying was temporary, but they don't give scriptures. Les voy a dar una, nomás escríbanla. Let's just write this one down. 1 Corinthians 13:8. It talks about this. It says, about prophecies failing and tongues ceasing and knowledge vanishing away. It says, that only that will happen when that which is perfect is to come. Dice en 1 Corintios 13:8 que las profecías, las lenguas, todo va a parar esto cuando llegue el que es perfecto. When He's perfect, these things will stop. That's what it says. Es lo que dice.
So, ¿de dónde agarran esa enseñanza? Where did they get this teaching? Amen. El Señor me dio algo para ustedes. The Lord gave me something for you. Amen. Hay muchas razones porque quieren remover el Espíritu Santo. Quieren limitar el Espíritu Santo. No quieren que usted se mueva en el Espíritu Santo. There's many reasons why they want to stop the Holy Spirit. They want to limit the Holy Spirit, or they just don't want you to move in it. Primero, porque el Espíritu Santo, en Juan 16:8, nomás las voy a leer. Ustedes pueden escribirlas. John 16:8. There's many reasons why they want to limit the Holy Ghost. Porque cuando usted habla, usted está bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla por medio de usted y trae convicción del pecado al mundo y a los mundanos. John 16:8 says that the Holy Ghost convicts the world or the worldly of sin. So, if you're speaking through the Holy Ghost, si estás hablando por el Espíritu Santo, la convicción sale. Conviction comes. Amen. Y no quieren eso en las iglesias ahora porque entonces se le va a ir toda la gente que les da el dinero. They don't want that in churches because all the people that are giving them the money will leave. Amen. Nos guía en toda la verdad. Juan 16:13. He guides us in all truth. John 16:13. No le creyeran a los falsos profetas si el Espíritu Santo estuviera en usted. You will not believe the false prophets if the Holy Ghost was inside you. Porque nos da discernimiento. He gives us discernment. Amen. Es la palabra de Dios. Es God's word. Juan 3:5-8 y Tito 3:5. John 3:5-8 and Titus 3:5. Nos regenera. He regenerates us. Eso significa que todo lo que el pecado destruyó en nosotros, Él empieza a reconstruir para la gloria de Dios. Amen. It means that everything that sin destroyed in us, He regenerates for the glory of God. Yo soy un testimonio vivo de eso. I'm a living testimony of that. Amen. Juan 15:26 y 16:14. El Espíritu Santo glorifica y testifica de Jesucristo. Amen. John 15:26, 16, and 14 says He glorifies and testifies of Jesus. Amen. So, el Espíritu Santo siempre está diciendo, si eso dijo Cristo, o no, Cristo nunca dijo eso, que nos da más discernimiento, como dije hace rato. It gives us more discernment, as I said earlier, because the Holy Ghost glorifies and testifies of Jesus. So He says, yes, Jesus said that, or no, He won't. Dijo Cristo que el Espíritu Santo nos recordaría de todas las cosas que Cristo dijo. The Holy Ghost reminds us of everything that Jesus said. So, el Espíritu Santo es el GPS que nos lleva para atrás a casa. The Holy Ghost is the GPS that takes us back home. Amen. Aleluya. Juan 16:14 y 15 habla de que el Espíritu Santo revela a Cristo adentro de nosotros y a nosotros. John 16:14 and 15 says the Holy Ghost is reveals Christ to us and in us. Amen. Romanos 8:14 y Gálatas 5:8 y Lucas 4:1 y Mateo 4:1 dice que el Espíritu Santo nos guía. In Romans 8:14, Galatians 5:8, Matthew 4:1, Luke 4:1, it says that the Holy Spirit, He leads us. Amen. Ahora ve por qué usted el plan satánico para remover al Espíritu Santo. Do you see the satanic plan to remove the Holy Ghost or limit Him? Or so you don't move in Him? Para que tú no seas bautizado en el Espíritu Santo, no seas guiado por Él, no seas lleno de Él y no seas empoderado por Él. See the satanic plan? Amen. En 2 Tesalonicenses 2:13 y 1 Pedro 2:1-2 dice que Él nos santifica. En 2 Thessalonians 2:13 and 1 Peter 1-2 it says, He sanctifies us. Y el Señor va a presentarnos delante de su Padre limpios. The Lord Jesus is going to present us before the Father clean. So eso me trae a mí la pregunta, esas personas que siguen haciendo pecado, those people that continue in sin, amen, ¿verdaderamente están llenos? Are you really filled? So esa es la pregunta una vez más antes de continuar. I'm going to ask the question one more time before I continue. Amen. Have you received the Holy Ghost since you believed? Y pregunto otra vez, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que has creído? Amen. Amen. He empowers us, Él nos empodera. Amen. Lucas 4:14, Luke 4:14. Amen.
Efesios 5:18, Ephesians 5:18. Él nos llena, He fills us. Amen. Romanos 8:26 a 27, Judas 1:20, Jude 1:20, and Romans 8:26 and 27. He teaches us to pray, Él nos enseña a orar. Amen. So, mucha gente, inclusivamente su servidor, tuvo muchos problemas orando. Sometimes we have a lot of problems praying. Amen. Yo sé que había un punto en mi vida que no podía orar más que unos 2 minutos porque me empezaba a dormir. Me empezaba mi mente a desviarse. Empezaba mi mente a buscar otras cosas, pero el Espíritu Santo es el que me enseña a orar. Amen. So, tuve que ponerme a trámite con el Espíritu Santo para que Él me enseñara cómo llegar al trono de Dios. I had to come to grips with the Holy Ghost so He can show me how to come to the throne of God. Amen. Amen. Y nomás son unas cuantas. It's only a few things. Tengo una lista de 50. I have a list of 50 things. Amen. Les voy a dar un poquito más. Amen. En Romanos 8:16, Él testifica que somos hijos de Dios. Amen. In Romans 8:16 it says He bears witness that we are the children of God. So, cada vez que estamos sintiéndonos mal, Él adentro de nosotros dice, eres hijo de Dios. Estás Gloria a así. Dios. Every Aleluya. time we start feeling down, He says, you're the child of God. Why are you feeling that way? Eres hijo del rey. You're a son of the king. Amen. Él produce el fruto que es la evidencia de la presencia de Dios dentro de nosotros. He produces the fruit which is the evidence of the God in us. Gálatas 5:22 y 23, Galatians 5:22 and 23. Solo entienden por qué el enemigo quiere remover con mentiras que usted sea lleno del Espíritu Santo. Amen. Do you know why the enemy wants to remove the Holy Ghost out of you? Él nos da los dones espirituales que son necesarios. Él los distribuye. He distributes the spiritual gifts. Amen. Amen. 1 Corintios 12:4 y 8 y Hebreos 2:4. And that's in 1 Corinthians 12:4 through 10 and Hebrews 2:4. Él nos unge para el ministerio. He anoints us for ministry. Aleluya. Voy a invitar a mi hermano que se siente acá conmigo. I'm going to invite my brother to come sit with me. Amen. Amen. Él nos unge. He anoints us. Y usted pensó que era su pastor, ¿verdad? You thought it was your pastor, huh? Pero no es así. It's not like that. He anoints us. Él nos unge. So, si usted tiene un llamado de ministro, Él ya lo ungió. If you have a call to ministry, He's already anointed you. Amen. Amen. Él nos lava y nos restaura. He washes us and renews us. Amen. Amen. Estamos hablando, hermano, de que hay mucha gente, y usted y yo tocamos, la razón que lo invité, usted y yo tocamos el tema un poquito, una nueva conversación que tuvimos, que hay mucha gente que cree en el Espíritu Santo, Amen. pero realmente no están bautizados en el Espíritu Santo. Nomás son creyentes. Me and my brother had touched about in a conversation how people are baptized in the Holy Spirit and how other people are believers. Amen. Amen. And se acuerda la conversación que tuvimos Sí, amén. de eso, y hay mucha gente que vive una vida sin poder, siendo cristianos. There's many people that live a life that's not full of power being Christians. Amen. Y eso para mí es imposible. Si uno vive una vida derrotado, si Cristo está dentro. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, amén. Fíjese que me viene a mi corazón una parte de la escritura. Dice que el pueblo de Israel usaba los odres, Amen. Amen. ¿verdad? Y los odres en aquella época, ¿verdad? Eran de piel de cordero. Amen. De alguna manera, yo no sé cómo lo puedo decir usted en inglés, pero los tenían que curtir, ¿verdad? Y los tenían que coser para que no hubiera fuga, el liqueo, ¿verdad? En inglés. Y ahí llenaban con vino Amen. o con agua ahí para sus viajes, para abastecerse. Amén. Entonces, me viene esa figura a mí porque usted sabe que el vino es gozo, ¿verdad? Amen. Amen. Y cuando uno tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo le da a uno gozo. Amen. Amén. Pero igual que aquellos odres, nosotros tenemos que evitar las liqueaduras. Amen. Amen. Yo lo repito en inglés porque dígame está perdiendo. Amen. My brother was saying that in the olden times,
the children of Israel used to get, the wine flasks. They used to make it out of sheep's skin. And they used to stitch it up in such a way, and they would cure it with vinegar, so that way there would be no leakage. And my brother was saying that the wine, as you know, represents joy. So when you fill it up, there has to be no leakage. So there has to be no leakage in you. Amen. Sí, entonces de esa manera nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Amen. Y procurar que no haya fuga, ¿verdad? Amen. Porque realmente todos lo necesitamos, Amen. indudablemente, ¿verdad? La Escritura habla bien claro de aquellas personas que no creen en Él. Amen. Llama a la Escritura anatema. Amen. Dice, y dice que todo, puede uno pecar, puede uno decir cualquier cosa, pero en contra del Espíritu Santo no se puede, ¿no? ¿Verdad? Los mismos fariseos, ellos le dijeron a Cristo, tú estás echando a demonios. Ahorita lo dije hace un segundo, por el rey de demonios. Pero ese es un acto del Espíritu Santo, echar a un demonio. Solo la gente que dice que uno lo entristece cuando ponen un acto del Espíritu Santo como que si es demónico, satánico, mundano. Y es un buen punto que hizo, porque es la verdad, directamente la verdad. Sígale, hermano, sígale. Amén, pastor. Pues entonces realmente todas esas figuras son bien importantes que nosotros las traigamos a esta dispensación, ¿no? Por eso la Escritura, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, la palabra de Dios, como usted le quiera llamar, es un legado que viene de parte de Dios. Amen. Y no podemos apartar y decir, es que en el Antiguo Testamento decía tal cosa, ¿no? Yo le comentaba, pastor, que aquella ocasión que hablamos acerca del Espíritu Santo, como el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud, Amen. venía la columna de fuego delante de ellos. Aleluya. Y venía la nube, Sígale. venía la nube, ¿verdad? Cubriéndolos, ¿verdad? Amen. Entonces, como figura, ¿verdad? Del Espíritu Santo que no estaba dentro de ellos. Amen. Amen. Puede traducirle si quiere. My brother was saying that the children of Israel were walking in the desert, and there was a column, a pillar of cloud, and there was a fire. Although they were not baptized, the pillar of fire was still there, and still was a column as a representation of the Holy Ghost. Yeah, amén. Entonces, lo tremendo, hermano, es que a partir del sacrificio de cruz Amen. que hizo mi Señor, que hizo nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, ese derramamiento de sangre, hermano. Porque fíjense, después de cuando el Señor se desapareció a los discípulos, les dijo, me voy. Amen. Y aquellos hombres le decían, no te vayas, ¿qué vamos a hacer sin ti? Nos haces falta, quédate. Amen. Y Él dijo, les conviene que yo me vaya, Amen. porque delante de mí viene el Consolador, el Paracleto, aquel que los va a guiar a Amen. toda justicia y a toda verdad. And my brother was saying that, the disciples did not want Jesus to leave, and he told them, they said to him, don't leave us. And he said, it is convenient that I leave, so that way the Comforter would come, which is the Paraclete, the one that sticks closer than a brother. Y la cosa que, esto es mi siguiente nota, buen punto, porque es lo que dice. Mucha gente no entiende lo que significa eso. A lot of people don't understand what it means. Y especialmente si vamos a un ministerio, a un lugar que no nos enseñan del Espíritu Santo. Por eso les digo esto. Lo que significa eso es esto. El Espíritu Santo, Cristo les estaba diciendo esto a ellos. El Espíritu Santo nos trae a unidad con Él y con Dios. You see, the Holy Spirit brings us to unity with Christ and with God. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo, la palabra Paraclete, significa caminar al lado? Sí, The word Paraclete means to walk on the side. gemelarmente. Pero no, un Paraclete era también como un organismo que agarraba a la otra y habitaba adentro para poder tener sustancia. The Paraclete was also a organism, which is like a leech that would get on you, and in order to survive, it would have to latch onto. So actualmente nosotros somos el Paraclete. We're the ones that are the leech, the Paraclete. Nosotros tenemos que agarrarnos del Espíritu Santo para agarrar nuestra sustancia. See, we have to be the ones to attach to get our substance from the Holy Ghost. Y es lo que dice, si usted lo lee así, en Efesios 4:3 y 2:14-18, habla de cómo nosotros, Cristo mismo lo dijo en San Juan, que nos tenemos que ser, Él y el Padre eran uno, y nos quería hacer uno como ellos eran uno. He wanted to make us all one. Amen.
So, el Espíritu Santo nos une a todos juntos como uno. So, hay que decir que usted puede estar allá en Los Ángeles, yo puedo estar allá en otra parte de la ciudad y el Espíritu Santo, mismo Espíritu Santo nos guía. Amén. Aleluya. Voy a añadir, bueno, Amén. el asunto es que regresando al pueblo de Israel, Amén. en la columna de fuego y en la nube, ¿verdad? Que venía sobre y delante de ellos. Ahora ya con nosotros, hermanos, después de lo del sacrificio de Cristo, ya no viene sobre ni adelante, ahora viene dentro. Aleluya, La gloria a dice Dios, así es. que nosotros somos Amén. templo y morada del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que habita dentro de nosotros. Gloria a Cristo. Y decimos, hermano, ¿y cómo puede ser posible Amén. si nosotros somos unos pecadores, si tenemos estos pensamientos, si hacemos esto, si hacemos... Lo que pasa es que el Espíritu Santo es respetable, hermano. Es una personalidad que... Bueno, es una persona. Es una persona que está ahí, Amén, Amén. aleluya. ¿verdad? Amén. Hay me parece que es Santiago 5, donde habla la Escritura en cuanto a nosotros, cómo estamos nosotros, se podría decir compuestos, ¿verdad? Dice la Escritura que todo vuestro ser Amén. se encuentre irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice espíritu, alma y cuerpo. Y yo les he enseñado a los hermanos, porque a mí me lo enseñaron, y la Escritura dice que lo que he recibido de gracia, hay que darlo de gracia. Amén. Amén. Cuando uno ve espíritu en la Biblia con E pequeña, está hablando de espíritu de hombre, Amén. o espíritu de demonio, o espíritu de otra cosa. Pero usted Amén. encuentra en la Biblia, en inglés capital letter, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Capital letter. Con mayúscula, no estamos hablando del Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Esa escritura actualmente es en Efesios. Efesios. Sí. La gente confunde a veces, ahí dice espíritu y aquí dice espíritu, Sí. y no saben de qué espíritu están hablando. Amén. Buen punto. Amén, hermano. Entonces, Buen eso punto. es algo que quería añadir. Cuando estábamos hablando, tuvimos una conversación de Jeremías, ¿se acuerdan? Jeremías era un siervo de Dios desde la vientre. Dios dice que en la vientre lo conoció. Igual a nosotros nos conoció. Y la diferencia entre Jeremías y el pueblo de Israel es que él es el único de los profetas que dijo que él trató de callarse. Trató de decir nada, no quería hablar nada, porque él no quería ya ser ofendido, no quería ofender a la gente, no quería hacer nada, pero adentro de él dice que el Espíritu de Dios era como un fuego, la palabra era un fuego en sus huesos. Jeremiah the prophet said that he didn't want to even speak God's word anymore, but inside him it was like a fire shut up in his bones. Y está hablando del Espíritu Santo porque la palabra de Dios es ¿qué? Es Jesucristo. Amén. The word of God is Jesus. So he's talking about the Holy Spirit. Y ese es el único que actualmente habla cómo se siente el Espíritu Santo adentro de un creyente. How the Spirit of God feels inside a believer. He actually speaks it. Es como un fuego. It's like a fire que adentro de nuestros huesos está y no nos deja quietos. It doesn't leave us alone. Y tenemos que hacer lo que Él dice. We have to do what He says. Y a veces, cuando el Espíritu de Dios nos capta en una cierta manera, ¿qué pasa cuando algo que no es bueno o algo de carnal se pone en lumbre? Pues se quema. Se quema. So when you put something that's carnal on the Holy Ghost, it burns. ¿Qué pasa cuando le ponemos plata? Cuando ponemos Plata al fuego. plata, se purifica. Se purifica. When you put anything, gold or silver, it gets purified, refined. So, es lo que el Espíritu Santo hace, nos purifica, nos empieza a limpiar. Y es cuando estaba yo pensando en Jeremías. Y mi pregunta otra vez, en español lee muy diferente que en inglés. En inglés dice, ¿has recibido el Espíritu Santo desde que creíste? It says, have you received the Holy Ghost since you believed? Amen. Amén. Una cosa, en Romanos 8:12, hermano, ¿lo puede leer usted en español? No lo tengo aquí en español. Romanos 8. Lo voy a leer en inglés. En Romans 8:2, y esto es bien importante. He sets us free from the law of sin and death. Romans 8:2. Amen. Romanos 8:12. 8:2. 8.
dice la escritura, dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado, que lleva a la muerte. So, hace rato estábamos hablando, día tras día hay gente que comete pecado, nosotros incluidos, pero día tras día tenemos la victoria. Amén, aleluya. Day after day there's people that have and commit sin, but day after day we have the victory. Pero el truco aquí es que ya estamos liberados del pecado. Gloria a We're Dios. free from sin. Tenemos que ahora agarrarnos del poder del Espíritu para poder vivir según el Espíritu, Amén. para no cometer pecado. We have to now grab ourselves from the Holy Ghost and hold on so we do not commit sin. Amén. La Biblia no miente, ¿verdad, hermano? No miente. The Bible doesn't lie. Es veraz. So, dice que el Espíritu Santo nos libera de la ley y del pecado. Amén. It sets us free from the law and the sin. Amen. Y eso es lo que leemos más para abajo en 8:11. It says, He quickens our mortal bodies. 8:11. 8, en El mismo capítulo, pero 11. Amen. dice la escritura, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. So, y hay una escritura ahí, no la escribí. Dice Cristo que Él vino a darnos que vida y vida en abundancia. Amén. Lord Jesus, He came to give us life and life in abundance. Y aquí dice que el Espíritu de Dios nos vino y nos dio vida a nuestros cuerpos mortales. He came to give life to our mortal bodies. Now, y dije, ok, quiero explicación. A mí me gusta preguntarle al Señor, ¿sabe lo que se preguntó? Yo soy. Amén. Amén. Y el Señor me enseñó esto. Cuando nosotros aún vivimos en esta carne, y Cristo dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, no está hablando de darme vida en esta carne. Amén. When Jesus said, He came to give me life and life in abundance, He's not talking about giving me life in this flesh. Y el Espíritu Santo no está hablando de darme vida en esta carne. Lo que está hablando es que Él voy a explicarlo así, hace millones de años, dicen los científicos que hubo una explosión de vida en este planeta. Okay? Millions of years ago, scientists say there was an explosion of life on this planet, porque empezaron a hallar que había bacteria que vivía. They found bacteria that lived millions of years ago. Pero para nosotros, esa es muerte. For us, that's death. Porque la explosión de vida fue una muerte espiritual. See, the explosion of life was actually a spiritual death, porque Adán y Eva cayeron. Adam and Eve fell. So, lo que el mundo mide como vida, Dios mide como muerte, porque nos estamos muriendo cada segundo. We're dying every second. So God measures it that way. Pero lo que está diciendo es que de ese momento de que nosotros seamos sellados por el Espíritu de Dios, que adentro de nosotros vive el Rey Eterno, nosotros estamos en revés. Ahora nuestro cuerpo espiritual, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser está siendo regenerado para atrás hacia Dios. Amén. What it's saying is this, that although that abundance of, Adam and Eve fell, they died, and ever since then everybody's been dying. But when we receive the Lord into our heart, from that point forward, now we're regenerating back to God. So we're getting Aleluya. closer, que nos estamos haciendo más espirituales, hermano. Gloria a We're getting Dios. more spiritual, amen? Pastor, fíjense qué bonito cuando uno entiende. En el mundo, para el mundo, la muerte es ir al sepulcro. Amen? The brother said that dying is going to the grave, amen? Pero para el Hijo de Dios, para aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, la muerte es la separación de Dios con Él. Amén. Cuando Dios murió. For a person that does not know Jesus, it's a separation from God and man completely, death is. Sí, porque gracias a aquel sacrificio nosotros ya caminamos a una eternidad. Gloria a Cristo. He said, thank you for the sacrifice of Jesus. Now we walk into eternity with Him. Amen. Amén. Como decía usted, esta carne Amen. va a quedar, This flesh is stained. Amen. pero le van a dar otro cuerpo glorificado. But we're getting a glorified body. Aleluya. Está siendo Amén. preparado. Gloria a Cristo. Amen.
una cosa, pastor, que decía acerca de los huesos, qué interesante. Amen. La Escritura dice, bien claro, dice que la palabra de Dios penetra Amen. como una espada Amen. de doble filo Amen. Aleluya. hasta lo más profundo de nuestro ser, Amen. que dice que es donde las coyunturas, Amen. el tuétano, Amén. Amen. se unen. Aleluya. Que es lo más profundo, Es la espada del Espíritu. sí, Amen. amén, en los huesos, Amen. hasta lo más profundo. O sea, el espíritu, Amen. cuando el hombre, el cristiano, está fortalecido. De hecho, el espíritu está en los huesos. Amen. As he's saying, Sí, pastor. and my brother was quoting the scripture in Ephesians, says that the word of God is sharper than any two-edged sword, the sword of the Spirit, that can go down to the bones and separate the marrow of the bones. And as we said earlier, Jeremiah was talking about the fire of God inside his bones. Amen. Sí, y a veces cuando la gente no sabe que nosotros somos espíritu, alma y el cuerpo, confunden el alma con el espíritu. Amen. So, el que está creciendo por medio del Espíritu Santo que nos guía y todo eso, es el espíritu del hombre. El espíritu del hombre crece, Amen. se fortalece y domina el alma. Amen. Por eso, hermano, la escritura donde David, en uno de Amen. los salmos, le dice, alma mía, alaba a Jehová y no olvides ningún beneficio. Y yo diría, si no conociera, yo diría, era ventríloco. ¿Que él se estaba hablando a él Amen. solo? No, el espíritu de David le estaba diciendo al alma, Ponte Amen. libre. sujétate, porque no lo estaba haciendo, él tenía que dar órdenes. Amen. La cosa interesante, y estas son unas de las notas, y ahorita estamos hablando y el Señor está trayendo revelación, ¿verdad? Amén. Gloria a Cristo. Una de las cosas que hace el Espíritu de Dios es nos revela las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. One of the things the Spirit of God does is He reveals the deep things of God to us. 1 Corinthians 2:10. Ahorita pues estaba hablando de la espada del Espíritu. Dice que separa el hueso y los tuétanos. ¿Verdad? Sí. It separates the bones and the tendons. Amen. Y el hueso está hablando del espíritu, Amén. del hombre. Sí, amén. It's talking about the spiritual man, and the tendon is made of flesh. Y el tendón es hecho de carne. Por eso el Señor no le quebraron huesos en la cruz. Amen. Amen. Los huesos no fueron quebrados. Amén. Fue traspasado, ¿no? Pero sus huesos no fueron quebrados. Amén. Sí. Gloria a Dios. Tengo un montón de cosas del espíritu. I have a whole thing of the spirit. Pero una cosa, y quiero decir dos más cosas. I want to say two more things. La primera es Él nos transforma en la imagen de Cristo. Amén. He transforms us into the image of Christ. In 2 Corinthians 3:18, 2 Corintios 3:18. So, si Él nos está transformando, if He's transforming us, hay que pensar ahora lógicamente. Sí, tenemos que pensar lógicamente. We're going to think logically. Hay mucha gente que me dice, he conocido al Señor y lo he conocido por... There's people tell me they've known the Lord for years, pero no hay cambio, there's no change. Estas personas son cautivas. These people are captive. No hay crecimiento. They're not growing. Amen. Hay razones por eso. There's reasons for that. Pero no es por Dios. It's not because of God. Amen. Porque la segunda cosa que voy a decir es que el Espíritu de Dios nos da libertad. Amén. The Spirit of God gives us liberty. 2 Corintios 3:17. So si esas dos cosas están ahí, those two things are there, ¿qué debe de pasar, hermano? Pues sí, tenemos que tener crecimiento. Amen. Tenemos que, la Biblia habla, hermano, también en que nosotros tenemos que ser como la aurora, que va de aumento en aumento hasta que ya es perfecto. ¿Verdad? Lo interesante de esto, hermano, es, creo en el libro de Efesios también, por ahí por el capítulo 4, habla que dice que la iglesia tiene que alcanzar una plenitud. Amen. Okay. Pues esa plenitud la estamos buscando día con día, Amén. día tras día, Aleluya. Sí, pero amén. la vamos a alcanzar el día que Cristo venga. Amén. Amen. Amén, porque si nos podemos saber de que, como dice la gente, ¿verdad? No, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué escucho la palabra? Si no hay cambios, si la gente sigue siendo igual, si esto, lo otro, pues no avanzaríamos, ¿no? Realmente nosotros a congregarnos, a buscar la presencia de Dios, todo eso, es como aquel David cuando fue con aquellos 400 hombres y se metió a una cueva, ¿se acuerdan de la cueva de Adulam? Pero cuando salieron de esa cueva, esos hombres salieron transformados, después se volvieron
los valientes de David. Amen. Los mighty men, los hombres Sí, poderosos. los poderosos. Amen. ¿Verdad? Y así somos nosotros, hermano, que estamos en el proceso. Amén. Sí, también dice la Escritura, bien clarito, para aquellos que dicen, no, es que fallan, ¿verdad? Ministros, los pastores. Dice la Escritura, maldito el hombre. Que confían en el hombre. Amén, aleluya. As brother was saying, many people are hurt in the church because people fail them, and but we have to take and grow gradually. As David's mighty men went into the cave of Adullam, they went there to hide with David, but they came out and became the mighty men of God, the mighty men of David that are spoken of in 2 Chronicles and in the book of Samuel. Amen. Pero el Señor me dijo que cerrara con esta escritura. Vamos a Ezequiel 37. Porque yo creo igual lo que me está diciendo, pero tiene que haber crecimiento. Y el Señor, Él es muy bueno. Él nos deja quedarnos en la condición que estamos, nos deja estar donde estamos hasta que nosotros decidamos a recibir. You see, the Lord allows us to be in the situation we're in till we Gloria a sit Cristo. there and decide to receive. Dice esto, y voy a parafrasearlo. Parafrasear. El profeta Ezequiel, el Señor lo llevó, voy a decirlo en inglés primero y después usted lo lee, lo paraphrase también. It says, the hand of the Lord was upon the prophet Ezekiel, and the Spirit of the Lord carried him to a valley of dry bones, and caused him to look around, and he said there were many, but they were very dry. Amen. Now, parafrase el 1 y el 2. El 1 y el 2. Nomás. Yo, Si los quieren yo leer, estoy pero- usando ahorita una traducción que es la Biblia, nueva versión, la viviente, ¿verdad? Oh, amen. Para aquellos hermanos que tengan otra traducción, pero dice, el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. Miren qué bonito. Lo transportaron, lo desaparecieron de aquí y lo parecieron allá en el Espíritu. Amén. He Entonces was dice, transported by the Spirit to that valley. Amen. como aquel hombre que bautizó el eunuco en Felipe, igual. Just like they transported. Amen. ¿Sí? ¿Quién? Dice, 37. el Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Amen. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Amen. En inglés dice very dry. Sí, Estaban ajá. súper secos. Súper secos. Amén. Sí, amén. Vamos a parar ahí un segundo. Stop for a second. El hermano dijo que fue transportado el profeta. The prophet was transported. Amen. ¿Qué le va a pasar a la iglesia? ¿Vamos a hacer qué? Arrebatado. Arrebatados. We're Amén, being aleluya. raptured. Gloria a Amen. Dios. Mira lo que dice. Pero el profeta fue mandado a traer vida a esos huesos. The Amén. prophet was sent to give life to those bones. Amen. Aleluya. Vamos a leer el 3. No fue la carne, fue a A huesos. los huesos, amen. Gloria ¿Dónde está el a Espíritu de Dios? Cristo. Dijimos, En los huesos. en los huesos. The Spirit of God is Aleluya. inside the bones, amen. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. And he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O you dry bones, hear the word of the Lord. 3 y 4. Dice la escritura en el 3, dice luego me preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Preguntando el Señor, ¿verdad? Dice, oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Hemos leído de gente que recibía la palabra de Dios y nomás en creer se bautizaban. Amén. Y estamos leyendo de un valle de huesos secos. We're reading about a valley of dry bones. And we read where people just by hearing the word, they received the word. Amen. Pero interesantemente, está preguntándole al profeta. El Señor le está preguntando a usted esta noche. The Lord's asking you today. ¿Pueden vivir estos huesos? Can these bones live? ¿Pueden vivir tus vecinos? ¿Tu familia? Gloria. Todas las personas que tú ves. Hay mucha gente seca. There's a lot of dry people. Can they live? ¿Pueden vivir? Pastor, ¿sabe que, parafraseando y diciendo esto, Amen. nosotros los que hemos recibido vida, Amen. ¿verdad? En Cristo, estamos caminando a la par con muertos. Amen. Aquellos que no conocen la verdad, que no conocen que porque todos estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice la Escritura. Amén. Amén.
¿verdad? Entonces, pues es importante que si nosotros, sabiendo esto y caminamos con gente que está caminando muerta, ¿verdad? Amén. Y teniendo el poder de Dios, la palabra, Aleluya. para decirles Gloria a que Cristo. vivan, Que viva. Amén. Amén. van a vivir. Amén. Eso es lo que es interesante, mira. Eso es interesting. Miren lo que dice. Y quiero que oigan lo que dice la palabra. I want you to listen to what the Word of God is saying. Porque el tiempo de estar correctos es ahora. Amén. The time to be correct is today. El tiempo de nuestro departe está cerca. The time of our departure is near. Un día van a buscar y ya no nos van a hallar. One day you're not going to find us. Amen. Porque el Señor nos va a trasladar. The Lord's going to translate us. Gloria. Mira lo que dice. Dice, después de que le pregunta al profeta, after he asked the prophet, it says, dijo, profetiza sobre estos huesos la palabra, a los huesos, oí la palabra de Jehová. It says, prophesy to these bones, hear the word of the Lord. Y ahí es, quiero darles un segundo, I want to give you a second. Paren de oír las opiniones de personas. Stop hearing people's opinions. Ya no es tiempo para a ver qué dice aquella persona. Hay que abrir la palabra. ¿Qué dicen los horóscopos, pastor? Ah, horóscopos. ¿Qué dice todo eso? Los tés chinos y todo eso. Sí, La Cantidad mentira de se habla. cosas. Y hay uno en la tele también. Hay muchos. hay muchos. There's all these false people. Pero la cosa es, no dice que oigan lo que dice el pastor sabe qué, o el profeta sabe qué, it doesn't say listen to prophets, so and so, pastor, so dice, oye la palabra del Amén, Señor. aleluya. Hear the word of the Lord. Y habíamos dicho que el Espíritu Santo dentro de nosotros causa qué? Dice que en Juan 16:8, John 16:8, que causa que el Espíritu de Dios causa que la persona mundana o en el mundo sea convicted of sin. Convicted en español es Convicto convicto de pecado. de pecado, el mundo y el mundano. So, es lo que él estaba haciendo, profetizando los huesos, la palabra del Señor para que agarraran vida. So they could get life. Amen. Y esto es lo que es interesante. ¿Cuánta gente verdaderamente, esas palabras las estoy preguntando a usted, cuánta gente verdaderamente cree esta palabra de A a Z y la vive? How many people do you think believe this word from A to Z and follow it? ¿Cuánta gente? Yo sé la respuesta porque dice estudio. Yo creo que sí, estamos en un mundo de estadísticas. Vamos a hablar nomás de cristianos, Cristianos. de todas denominaciones. Just Christians of all denominations. How many do you really believe the word of God from A to Z and follow it? 10%. 5%. Ya me oyó. 5%. I don't remember, but just like, I guess. 5% de la multitud de cristianos actualmente cree de A a Z y la trata de seguir con todo lo que puede. Only 5% of all denominational Christians ¿Sabe believe quiénes the son word of ellos, God. pastor? Los redimidos. La novia esposa. Amen. The Amen. bride. Amen. Aleluya. Los que se van a las bodas del Cordero. Que Es nos el- vamos, Porque aleluya. dice la Escritura que en las bodas del Cordero va a haber gente que va a servir las mesas, va a haber gente que va a estar en la entrada, va a haber gente que va a estar viendo Lo que la está boda, pasando. lo que está pasando. Gloria a Gente Cristo. salva. Amen. Amén. Pero no pertenecieron a aquel remanente que es las primicias, se dice en Gloria a español. Cristo, Amén. aleluya. La cosa que interesante, hablamos el otro día de la cizaña Sí. y del trigo. Nosotros, como trigo, nosotros no podemos, voy a repetir otra vez, no podemos sacar ni cortar a la cizaña. Eso no es nuestro trabajo, es el trabajo de los ángeles. Amén. It's the angel's job to deal with the tares. Pero nosotros tenemos el poder de convertir la cizaña en trigo. We have the power to convert the tares into wheat. Gloria a Amen. Cristo. Voy a cerrar con esta escritura, prometo. I'm going to close with this scripture, I promise. Quería decir un comentario Sí, rápido mande. para aquellos ministros, aquellos pastores que tienen ovejas o pueblo un poco difícil, Amen. que llegan al grado de desesperación y de sacarlos de la congregación. No se puede. Si se van a salir, el Señor los va a sacar de ahí, Amen. ¿verdad? Pero si están ahí es porque el Señor los mandó ahí
y ahí van a estar, sean problemáticos, la palabra de Dios tiene que crear y hacer efecto ahí. Amen. Y si el Señor es de parte de Dios, que lo saque Dios y no lo saque el hombre. Amen. ¿Verdad? Amen. Porque realmente se puede caer pues estar escogiendo quién sí va a estar en la congregación y quién no, ¿verdad? Amen. Y yo creo que eso es un error. Y eso no es de Dios. No es de Dios. You know, as the Ahí brother están was saying, cortando, ahí están cortando. as the brother was saying that sometimes we have difficult sheep, and what happens is the ministers and the people, they take action to try to kind of lessen who they are and try to get them out of there. And that's not what God wants. God wants us to receive them all. Pero en 37:10 dice esto, 37:10. Dice, so I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceeding great army. Dice, así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército, dice la Escritura. Amen. Pero lo que quiero enfocarme es las primeras partes que dice. Dice, y profeticé como me había mandado. So I prophesied as he commanded me. Posiblemente están ahí viéndonos y han sido enseñados error del Espíritu Santo. Posiblemente nos están viendo y yo sé que hay muchos teólogos que van a sacar como unas 4 escrituras en su defensa, pero no va a ser porque Dios les dirigió. Dios, si hacemos lo que Él manda, si predicamos el Evangelio como Él manda, Él causa la vida. If we prophesy as God told us and do what God told us, He causes life. Amen. Podemos, como se dice, pelear con la espada todo el día. We can fight, sword fight all day. Pero les voy a decir una cosa. Si usted hace un cake y hace este cake y le falta un ingrediente, ese cake no va a ser completo. Amen. If you make a cake and you are missing one ingredient, that cake's not going to be complete. No puede usted quitar una parte de la Biblia porque no le gusta y decir que está completo en Cristo. You cannot take a piece of the Bible and say you're complete in Christ. Amen. Amen. ¿Por qué no nomás nos enfocamos en predicar la palabra Hallelujah. al mundo? Why don't we just focus on preaching the word to the world? Amen. Amen. El diablo no quiere que sea usted bautizado con el Espíritu Santo, menos que se mueva en el Espíritu Santo, porque él sabe que cuando usted entienda el poder del Espíritu Santo, entienda que usted tiene autoridad sobre el pecado, autoridad sobre él y autoridad sobre todas las situaciones, usted nunca va a ser igual. Amén. Gloria a The Cristo. devil knows that when you realize you have authority over all things, authority over him, authority over his servants, authority over everything because you're filled with the Holy Ghost, you're going to be dangerous. Y él no quiere que lleguemos a ese punto. He don't want us to get to that point. Que seamos como Jeremías, que adentro sentamos el fuego y cuando hablemos que se pasen las cosas, imagínense. Aleluya. La iglesia de Dios no está moviéndose como la primera iglesia porque el Espíritu Santo está siendo limitado o sacado. The Holy Spirit is being either limited or removed. Amen. El Espíritu Santo no es de cuánto bailamos, cuánto cantamos, es de cuánto de Dios estamos dándole al mundo. Amén. No es una exhibición para nosotros nomás. Es para que el mundo vea que hay un Dios. Y Aleluya. que ese Dios se mueve en milagros, se mueve en prodigios, se mueve en cosas. Él puede no nomás decirte lo que comiste esta mañana, pero qué va a ser tu futuro. Él es el verdadero profeta. You see, Amen. Jesus is the real prophet. He can tell you what you can eat, what you've eaten. You can move in signs, wonders, and miracles. Pero no va a pasar si creemos la mentira. Amén. It will not happen if we believe the lie. Digo que con la unción que tenía este profeta Jeremías en aquel tiempo, era capaz de ponerse delante de gente tan importante que fue utilizada para restablecer, edificar el templo. ¿Verdad? Vemos en la Escritura, muchos pastores le dicen el llorón. ¿Verdad? Pero es que no, este hombre no lloraba de vergüenza o de que no podía hacer las cosas. Amen. Ese hombre quizás lloró ahí parafraseando, hermano, de decir, Señor, en verdad esto que vamos a hacer no es nada para lo que tú te mereces. Y ¿sabe lo que es interesante de Jeremías? Que el rey enemigo que conquistó a la ciudad lo mandó sacar del pozo donde estaba. El Señor le tuvo que decir dónde estaba. You know, Jeremiah the prophet was actually removed from the hole he was in by the conquering king that no lo conocía. He didn't know him.
Nomás había oído de él, he had heard of him, amen. Pero Dios tiene mucho más para nosotros. No hay que dejarnos ser atrapados. We Amen. cannot be trapped, amen. We have to let God move. Tenemos que dejar que Dios se mueva. Hermano, ore para poder cerrar. Your Sí, praise will amén. close, amen. Que, para aquellos hermanos que en cualquier parte de este planeta, de este mundo donde estamos, aquí en Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Canadá, donde sea, hermano, el Señor se mueve. La palabra dice que Él es omnisciente, Amén. y así como está aquí con nosotros, está allá con ustedes, ¿verdad? Para Él no hay distancia, no hay obstáculo, ¿verdad? Y pues nosotros deseamos que la palabra que escucharon no regrese vacía. Si se quiere salir, tapes el oído por acá, de un lado, para que quede ahí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este privilegio, Señor, de venir y compartir tu palabra. Sí, mi Dios. Tú usas los vasos, Señor, como tú quieres. Gracias. Te pedimos, Señor, que si aún tenemos rajaduras, Señor, haznos como el alfarero, Padre Santo, Señor. Haznos vasos, Señor, útiles. Haznos vasos de honra, Padre Santo. Sí, Señor. Yo te pido por aquellos hermanos que estuvieron escuchando la palabra, por aquella gente, Señor, Sí, Señor. que tu palabra no regrese vacía, Señor, que se haga una realidad en su vida, Señor. Sí, Padre. Hay necesidades y tú conoces cada una de ellas, Señor, tanto morales, espirituales, como le quieren llamar, Señor, económicas, Señor. Pon tu mano poderosa, extiende, Señor, tu mano de poder sobre Sí, cada Señor. persona, cada familia, Señor. Aleluya. Provee, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tus riquezas en gloria, así dice tu palabra, Señor. Te pedimos que sean abiertas, Señor, principalmente las puertas del cielo, Sí, Señor. para que sean derramadas bendiciones espirituales, Señor. Sí, mi Dios. Y como consecuencia, Señor amado, también las ventanas de los cielos, Sí, porque Padre. allá hay ventanas, allá hay puertas, Señor. Y sabemos que por las ventanas tú vas a derramar, Señor, todo lo que se necesite, Padre Santo, para aquella gente necesitada, Señor, en su economía, en sus necesidades, Padre. Pero primeramente, Señor, en lo espiritual. Te damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros hasta el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Sean bendecidos. Gloria a Dios. Aleluya. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu Espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Desde que te súbeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este ser con corazón sediento de ti. Súbeme
tu espíritu. Necesitamos de ti, Padre Santo. Necesito refrescar este seco corazón. Señor, Sediento de ti, estamos sedientos, Señor. cansado del camino. Llénanos de tu presencia. Sediento de ti, No nos dejes, un Padre. desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Oh, Señor. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Súbeme, Señor, súbeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súbeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgeme.